Hey, buenas noches amigos. Imagínense por un momento el frío abrazo de la noche medieval, ese viento helado que susurra secretos antiguos a través de las almenas de un castillo imponente y solitario, mientras ustedes, una silueta encapuchada y temblorosa, se deslizan con sigilo por un pasillo empedrado y húmedo, con el pulso retumbando en sus oídos como un tambor de ejecución inminente. Un paso en falso, un crujido apenas perceptible en la piedra gastada, y no solo pierden la vida en un instante de agonía, sino que se convierten en un ejemplo colgante y macabro, balanceándose al viento para disuadir a otros desgraciados que osen seguir sus pasos. Esta noche, queridos oyentes, nos sumergimos de lleno en el mundo aterrador y oscuro de los asesinos medievales, esas figuras sombrías y olvidadas que alteraban dinastías enteras con un filo oculto en las mangas y un silencio que congelaba el alma hasta el tuétano. Mientras las películas de hoy los retratan como maestros absolutos del sigilo, con finales triunfales y heroicos envueltos en capas de misterio romántico, la realidad era un horror absoluto y crudo, un oficio que te consumía desde adentro como un fuego lento, dejando solo remordimientos profundos, una culpa que carcomía el espíritu y una tumba anónima en algún rincón olvidado del mundo. Así que, antes de que se acomoden con esa taza de té caliente y humeante, bajo una luz suave y reconfortante que aleja las sombras, denle like al video. Si esta oscuridad histórica les acelera el corazón como un corcel desbocado, y suscríbanse al canal para no perderse más relatos que les roben el sueño por noches enteras. Cuéntenme en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchan en este momento y qué hora indica su reloj en esa penumbra que los envuelve. Me encanta visualizarlos ahí, sentados en la oscuridad, con la penumbra envolviéndolos como un manto, uniéndose a esta charla nocturna, como si estuviéramos todos alrededor de una fogata crepitante en un bosque antiguo, compartiendo historias que erizan la piel. Ahora, atenúen las luces un poco más. Quizás pongan un poco de música ambiental con sonidos de lluvia medieval cayendo sobre techos de paja, ese murmullo hipnótico que transporta, y vayamos juntos a este abismo profundo, donde cada sombra podría ser letal y cada decisión irreversible e inolvidable. Seamos claros desde el arranque, sin adornos ni eufemismos que suavicen la verdad cruda. Nadie en la Edad Media, digamos en el año 1100, se despertaba con el canto estridente de un gallo al amanecer y pensaba, con una sonrisa en los labios, hoy me apetece degollar a un varón poderoso por unas monedas de cobre escasas y pasar el resto de mis días huyendo como un leproso perseguido por una multitud enfurecida. Convertirse en un asesino no era una vocación noble que se elegía con orgullo, ni un sueño infantil inspirado en leyendas de caballeros valientes cabalgando hacia la gloria. Era el último escalón en una escalera rota y desvencijada, el destino al que te empujaba un mundo cruel e implacable que te había despojado de todo lo que valorabas en la vida: tu hogar, tu honor, tu esperanza. La mayoría de estos individuos no eran guerreros élite forjados en academias secretas ocultas en montañas brumosas y envueltas en niebla eterna. Eran labriegos devastados por hambrunas que duraban meses enteros, dejando campos yermos y estómagos vacíos. Soldados deshonrados que habían perdido batallas sangrientas y honores en campos embarrados por la lluvia y la sangre. O rateros con un ojo agudo para el sigilo que habían escapado de la justicia por un milagro fugaz, quizás sobornando a un guardia corrupto o escondiéndose en cloacas fétidas. Si poseías una humilde parcela de tierra fértil que te daba pan diario, una familia que te esperaba al atardecer con abrazos cálidos, o siquiera una cabra lechera en tu establo que proporcionaba sustento, no te rebajabas a esto de ninguna manera. Contratabas a otro desgraciado,
alguien más bajo en la cadena de la miseria, para que se ensuciara las manos por ti y cargara con el peso de la culpa. Pero si acababas de huir de una mazmorra húmeda y oscura por deudas que se acumulaban como nieve en invierno, si tu nombre evocaba solución a disputas en las tabernas más oscuras y hediondas donde el humo del tabaco y el hedor del alcohol se mezclaban, y si podías infiltrarte en una fiesta cortesana sin que nadie notara tu aliento agitado por el miedo o tu mirada evasiva que delataba secretos, enhorabuena, amigo. Algún duque ambicioso, con ojos codiciosos y llenos de avaricia, o un obispo con pecados inconfesables que lo atormentaban en la noche, estaba a punto de acercarte una bolsa tintineante llena de promesas y susurrarte un nombre que te perseguiría en pesadillas recurrentes, noche tras noche. No era un trabajo liviano, como eliminar a un vecino ruidoso por una riña de tierras que se resolvía con un puñetazo. Se trataba de condes traicioneros con ejércitos privados de cientos de hombres armados hasta los dientes, abades con tesoros acumulados en criptas vaticanas profundas y guardadas por monjes leales, o soberanos rodeados de murallas gruesas como casas enteras y fosos profundos de 10 metros llenos de agua estancada y trampas ocultas. El pago parecía un sueño dorado, capaz de comprar una nueva vida en tierras lejanas donde nadie conociera tu rostro. Pero para cuando lo considerabas seriamente, ya no tenías familia que proteger de la venganza, ni futuro que anhelar más allá de la supervivencia diaria, ni siquiera una conciencia sin manchas de sangre imaginaria que te despertaba sudando en la oscuridad. Además, olvidemos los lujos que imaginamos hoy en día. No había pensión por años de servicio sangriento, ni honores póstumos en cantos de bardos que inmortalizaran tu nombre, ni días de descanso para recuperar el aliento agotado por la tensión constante. No podías colgar un anuncio en la plaza del mercado diciendo muertes discretas, resultados garantizados, precios negociables según la dificultad. Solo mantenías la boca cerrada como un sepulcro sellado. Te movías como un fantasma en la niebla espesa que cubría los caminos al amanecer, y jamás confesabas tu oficio, ni siquiera en un momento de debilidad, ebria junto a una hoguera parpadeante con extraños. Claro, soy un curtidor de pieles itinerante, que viaja de pueblo en pueblo. Las manchas en mis manos se disipan con el tiempo, y un poco de magia casera que aprendí de mi abuela. En resumen, nadie aspiraba a ser un asesino medieval con entusiasmo. Caías en ello, porque el destino te había masticado hasta escupirte con una capucha raída por el uso y una daga empuñada en manos temblorosas por el frío y el miedo. No eras el salvador de epopeyas grandiosas que cambiaban el curso de la historia, ni el antagonista principal que brilla en las crónicas con infamia eterna. Eras el detalle ominoso que inquietaba a los poderosos en sus lechos, el que ponía nerviosos a reyes y reinas con susurros de muerte, y que probablemente no sobrevivía para gastar su botín en una taberna lejana con vino barato. ¿Pero qué impulsaba esa caída inevitable al abismo? Profundicemos un poco más, porque detrás de cada daga afilada había una historia de ruina personal, y cada ruina empezaba con una elección forzada por la miseria absoluta que no dejaba alternativas. Vamos a destrozar el primer mito como si fuera una puerta endeble bajo un ariete pesado e implacable. Los asesinos medievales no se formaban en monasterios escondidos en valles remotos y aislados, practicando bajo la luz titilante de velas de sebo que parpadeaban con el viento, con mentores sabios que impartían lecciones ancestrales al son de flautas melancólicas que resonaban en las salas de piedra. No había secuencias de entrenamiento épicas con montajes de saltos acrobáticos y golpes precisos, ni discursos motivadores que inflamaran el espíritu guerrero con promesas de gloria, ni certificados al final que validaran tu graduación como maestro de las sombras.
Si adquirías alguna habilidad útil, era tropezando en la oscuridad literal y figurada de la vida, aprendiendo de fracasos dolorosos que casi te costaban la cabeza en cada intento fallido y desesperado. La mayoría eran aficionados acuciados por la necesidad inmediata, con un sentido básico de la orientación en laberintos urbanos llenos de callejones estrechos y oscuros, y la capacidad de escalar una tapia, resbaladiza por la lluvia, sin estornudar en el silencio opresivo de la noche que lo envolvía todo. Si traías experiencia militar de campañas fallidas en tierras lejanas como las cruzadas, donde el desierto ardiente y las batallas feroces te habían endurecido, estupendo. Al menos sabías diferenciar el filo cortante de la empuñadura roma y cómo hundirlo sin dudar en el momento crítico. Si no, apuñalar resultaba instintivo para cualquier desesperado que hubiera visto violencia en las calles, pero evadir la persecución posterior con los pulmones intactos y sin dejar un rastro de sangre que guiara a los perros era algo que demandaba una suerte divina, de esa que solo los dioses conceden a los necios o a los condenados por sus pecados. No había pergaminos ilustrados con diagramas detallados de anatomía humana, mostrando venas y órganos vitales, ni asambleas de orientación en hermandades secretas donde se compartieran trucos del oficio alrededor de una mesa clandestina, ni advertencias de seguridad grabadas en tablillas de arcilla para evitar errores comunes. Descubrías secretos por ensayo y error crudo y brutal, colgando de cornisas resbaladizas por la lluvia torrencial que te empapaba hasta los huesos, dándote cuenta de que habías irrumpido en la despensa llena de quesos rancios en vez de la alcoba real adornada con tapices, o experimentando con venenos caseros que te dejaban con náuseas durante días enteros, vomitando en un rincón oscuro. El veneno, precisamente, era un arte caprichoso y traicionero que jugaba con tu vida. Ensayo y error con un acento pesado en el error fatal que podía costarte la vida antes de tiempo. A veces actuaba veloz como un rayo en una tormenta seca y repentina, otras solo provocaba indigestión que ponía a la víctima en guardia con su caldo diario, haciendo que duplicara sus catadores, y en ocasiones probabas la copa equivocada en un descuido nervioso y terminabas agonizando en un callejón olvidado, con espasmos que nadie veía. No existía un herbolario de emergencia medieval al que recurrir en pánico absoluto, con pociones antídotas listas. Solo intuición basada en rumores de mercado susurrados por vendedores ambulantes, mezclas de raíces dudosas recolectadas en bosques encantados llenos de leyendas, y un hígado resistente forjado por años de hambre y privaciones que te habían hecho fuerte, o al menos eso esperabas. Claro, si el destino te sonreía como un gato perezoso en un tejado soleado y cálido, quizás un salteador experimentado te enseñaba a pisar sin crujir las hojas otoñales en un bosque denso y oscuro, o un soldado desertor compartía trucos para estrangular sin forcejeos ruidosos que alertaran a los perros guardianes con ladridos feroces. Pero el tutelaje no era la norma establecida en un sistema organizado. Era excepcional, breve y efímero como un sueño fugaz, ya que los asesinos no se retiraban a viñedos soleados con vinos finos y vistas al mar. Se disipaban como humo en el viento frío, dejando solo leyendas vagas y distorsionadas por el tiempo. El manejo de armas, ni soñarlo en grande con arsenales impresionantes. No portabas espadas relucientes forjadas por herreros legendarios con martillos encantados. Tenías una hoja hurtada de un centinela dormido en su puesto. Quizás un garrote improvisado con una cuerda de cáñamo robada de un ahorcado en la plaza, y lo que cupiera bajo tu manto sin delatarte con tintineos metálicos que resonaran en la quietud. Así que no eras un virtuoso de las sombras con técnicas refinadas y elegantes aprendidas en academias.
Eras un desgraciado con palmas callosas por años de labor dura en los campos, andares sigilosos como un gato callejero que evita las patadas y una afinidad perturbadora con los rincones fétidos de ciudades medievales llenas de basura y ratas. El triunfo no surgía de la maestría artística, pulida por años, brotaba de la tenacidad cruda y la supervivencia instintiva forjada en el fuego de la necesidad. Aprendías matando de forma apresurada, desmañada si era necesario para salvar el pellejo, y luego desvaneciéndote antes de que un dibujante capturara tu semblante tosco para clavarlo en las puertas de las iglesias parroquiales como advertencia. En esencia, tu formación era brutal, pragmática y desprovista de ceremonias o aplausos merecidos. Solo magulladuras que se acumulaban como trofeos invisibles y dolorosos, salpicaduras carmesíes que te recordaban cada víctima en tus sueños, y la dawning certeza de tu aislamiento absoluto en un mundo que te rechazaba con crueldad. Y hablando de aislamiento, eso nos lleva al corazón de por qué este oficio era un infierno solitario, un vacío que te consumía desde adentro como un cáncer lento. Hablemos de lo que te arrastraba a este pozo negro al principio, porque nada en la vida medieval era gratuito, y menos un camino tan oscuro y lleno de espinas. Monedas, duras, sonoras, capaces de comprar un pedazo de libertad en un mundo que te la negaba a cada paso con impuestos injustos y señores tiránicos. Esa promesa era el cebo reluciente que te atraía, pero la realidad te entregaba engaños envueltos en seda fina y traiciones inesperadas que te dejaban con un sabor amargo. Cuando un patrón te reclutaba en una taberna humeante llena de humo espeso y conversaciones susurradas, no anhelaba una alianza eterna ni una amistad forjada en secretos compartidos bajo la luna. Deseaba un acto puntual, sin registros en pergaminos amarillentos ni ecos en los salones nobles, y preferentemente sin ti, como recordatorio viviente que pudiera hablar bajo tortura con hierros candentes. Te tentaban con una bolsa de monedas de plata, quizás 20 o 30 piezas pesadas que tintineaban prometedoramente, la mitad en mano para sellar el pacto, con un apretón frío, el saldo al concluir el trabajo, si su generosidad lo permitía en un momento de debilidad rara, pero al concluir era un eufemismo codificado para, tras verificar que no fallaste estrepitosamente, que no nos incriminaste con un error torpe y evidente, que no dejaste cabos sueltos que nos aten a ti, o que no sobrevives para traicionarnos por más oro reluciente. Cumplías el encargo, te arrastrabas por galerías pestilentes llenas de ratas curiosas y ecos distantes, apostabas tu existencia en un instante fugaz de violencia cruda. No era poético como en las baladas de trovadores que cantaban en cortes. Era visceral, con olores a miedo sudoroso que impregnaba el aire y metal caliente que quemaba la piel. Al regresar por el pago, oh sorpresa amarga y predecible, el patrón había huido como un zorro astuto en la maleza, dejando solo polvo seco y promesas vacías que se disipaban, o peor, te aguardaba con una emboscada en un callejón oscuro y angosto. Un tajo en las entrañas costaba mucho menos que un saldo pendiente y eliminaba cualquier riesgo futuro con eficiencia brutal. E incluso si cobrabas el monto completo en un raro acto de honor medieval, jamás bastaba para redimir el pavor que te atenazaba el pecho como una garra, la sangre adherida a tus uñas como una maldición eterna, o los 3 días oculto en un pajar infestado de pulgas y culpas que te roían el alma como gusanos incansables. Te concedían un puñado escaso de metal, un medio adiós cortante y frío, y el mandato implícito: jamás exististe aquí, y si hablas, tu lengua será lo primero que corten con tijeras oxidadas. Además, algunos contratos eran ilusiones puras y engañosas. Maquinaciones políticas elaboradas para atrapar a ingenuos como tú, con cebos que llevaban directo a guardias emboscados en las sombras con antorchas parpadeantes. Enhorabuena,
Habías caminado directo a una trampa, con tu silueta ya esbozada en carboncillo para la horca pública en la plaza central, donde la multitud gritaba por sangre. Ni siquiera podías demandar justicia en un tribunal feudal ante un juez parcial. Mi señor, exijo pago por este homicidio inconcluso que me prometieron con juramentos falsos. La única corte que conocerías sería la tuya propia, como reo exhibido ante una multitud sedienta de espectáculo macabro y cruel. Así aprendías a exigir anticipos completos con voz firme, a desconfiar de cada sombra que se movía en la periferia, a no fiarte ni del escribano enclenque y grasiento que juraba por los santos y las reliquias que este encargo transformaría tu suerte para siempre. Lo hacía, acortándola drásticamente en un ciclo de violencia interminable que no tenía fin. Ser asesino implicaba subsistir de juramentos rotos y evaporarte antes de que te quebraran a ti mismo en pedazos. Pero, ¿y el equipo con el que enfrentabas tan precaria existencia llena de incertidumbres? Eso nos lleva a otro capítulo lleno de desilusión y crudeza palpable. Así que tomaste el encargo. Ignoraste las mentiras sobre el pago con un nudo apretado en el estómago que no se deshacía, y probablemente firmaste tu propia sentencia de muerte sin saberlo en ese momento. Ahora examinemos el arsenal, porque en las fantasías modernas todo parece sofisticado y bien diseñado, pero la realidad era mucho más rudimentaria y desesperada, como un patchwork de improvisaciones. Desechan las novelas de capa y espada o los juegos de intriga con artilugios ingeniosos que se activan con precisión. No había cuchillas ocultas en mangas que se activaran con un chasquido sutil, granadas de humo para evasiones dramáticas que llenaran el aire de niebla, filos encantados por brujos en rituales nocturnos o arcos plegables que cupieran en una bota sin delatarte con su forma. Tu equipo era lo que podías saquear de un cadáver fresco en un campo de batalla, afilar con una piedra de río fría y húmeda, o disimular bajo un sayo andrajoso sin que emitiera sonidos traidores que alertaran a un guardia somnoliento en su ronda. Si la fortuna te favorecía, y me refiero a algo tan raro como hallar una moneda de oro en el bolsillo raído de un muerto olvidado, poseías una daga sólida y confiable que no se rompía fácilmente, no curvada como una garra mítica de dragón de leyendas, no enjollada con rubíes robados de tesoros reales, solo aguda, sin herrumbre acumulada que la debilitara y preferiblemente sin el aroma persistente de su víctima anterior que pudiera delatarte ante un olfato agudo de un perro guardián. El veneno circulaba en los círculos oscuros de la sociedad, por supuesto, susurrado en mercados negros, pero distaba de ser el elegante goteo en un cáliz de vino que imaginan en las historias románticas. La mayoría de las toxinas medievales eran volubles y caseras, elaboradas con plantas silvestres como la belladona recolectada en bosques encantados bajo la luna llena, minerales terrosos como el arsénico molido en morteros de piedra tosca, o entrañas de anfibios como sapos capturados en charcos estancados y fangosos. Algunas actuaban al instante como un trueno en una tormenta seca y violenta. Otras demoraban horas, dejando a la presa con arcadas y ahora escéptica de cada guiso que le servían en su mesa. Y algunas hacían que el objetivo vomitara por 2 días enteros antes de recuperarse milagrosamente, más iracundo y con dobles guardias a su alrededor para protegerse. Cuerdas de cáñamo, versátiles para estrangular en silencio absoluto o escalar muros resbaladizos por la lluvia, pero maneja una mal en el momento crítico y terminabas en un forcejeo donde murmurabas entre dientes con pánico. Un segundo, ¿el nudo va sobre o bajo esta vuelta que se enreda? Arcos, potentes si los dominabas con precisión entrenada, pero contrabandea uno por un palacio disfrazado de juglar ambulante con un alaúd desafinado y eras un chiste ambulante que terminaba en la mazmorra fría. La mayoría de los atentados eran íntimos y personales,
veloces como un parpadeo en la oscuridad, mudos como un sepulcro cerrado, con mínimo derrame de sangre para no resbalar en tu propia huida apresurada por pasillos laberínticos, sin respaldos ni planes B elaborados. Si tu filo se doblaba en el hueso resistente, se quebraba contra una cota de malla oculta bajo la ropa o caía en un sumidero oscuro y fétido, improvisabas con lo que hubiera a mano en ese instante de caos. Una baldosa suelta de un techo inclinado, quizás usada como arma improvisada. Un clavo herrumbrado de una puerta vieja valía el intento desesperado para defenderte. Una hebilla de cinturón con furia contenida y un golpe preciso en la sien. Medidas extremas para épocas extremas, donde la supervivencia pendía de un hilo delgado y frágil. Portabas todo camuflado en orillos deshilachados de tu túnica raída, en el interior de botas gastadas por kilómetros caminados o incluso en frutas huecas compradas en un mercado si la necesidad apremiaba con urgencia inmediata. No por precaución estética o por vanidad personal, sino por necesidad vital. Tu arma era tu única socia fiel en la soledad, tu mandamás implacable que dictaba el ritmo y tu esperanza de vejez, aunque esa esperanza fuera una ilusión fugaz y engañosa. No había refinamientos o mejoras entre golpes sucesivos. Orabas a santos olvidados en capillas abandonadas para que no te traicionara en pleno acto, porque al cabo, no era el acero el que mataba con precisión quirúrgica. Eras tú, aislado en tu miseria profunda, subequipado como un mendigo en las calles y compelido a prodigios con una astilla improvisada y un suspiro resignado de fatiga. Y ahora, ¿contra quiénes dirigías tan humilde y precario arsenal lleno de limitaciones? Eso eleva el terror a nuevas alturas inimaginables, porque las presas no eran comunes ni fáciles de alcanzar. Los asesinos no eran convocados para despachar a ebrios irrelevantes en pasadizos traseros de tabernas olvidadas y llenas de humo. Nadie desembolsaba monedas de oro relucientes por eliminar a un panadero somnoliento que horneaba panes duros y secos. Tus objetivos eran titanes del poder feudal. Marqueses corruptos con castillos fortificados como fortalezas inexpugnables, prelados con fortunas ilícitas acumuladas en criptas ocultas bajo catedrales, comandantes militares con legiones leales de miles de hombres entrenados para la guerra, ocasionalmente hasta monarcas con coronas forjadas en oro puro y protegidos por alianzas internacionales que cruzaban mares. Y aniquilarlos era como desafiar a los cielos mismos con arrogancia, un acto de ubris que rara vez terminaba bien para el osado. Primero, los protectores que los rodeaban como un escudo vivo. No un par de holgazanes con espadas oxidadas y flojas, sino docenas de guerreros acorazados hasta los dientes con placas de metal, nutridos con carnes jugosas y vinos fuertes para mantener su vigilia constante y alerta. Algunos custodiaban portales frontales con ojos de halcón que escrutaban cada movimiento, otros flancos traseros con perros olfateando el aire en busca de intrusos, algunos solo posaban intimidantes en las almenas altas, retándote a un parpadeo equivocado que delatara tu presencia sigilosa. Invertías días enteros, a veces semanas completas de observación paciente, memorizando patrones de ronda que cambiaban con las fases de la luna, rechinos de goznes en puertas pesadas de roble, y cuántos pasos precisaba el vigilante asmático para pausar y recuperar el aliento entre jadeos. Segundo, las barreras físicas que defendían su sanctum sanctorum. Fortalezas sin accesos fáciles como porches amigables de casas humildes, con portones reforzados con hierro forjado que resistían arietes, trampas mortales como fosos ocultos llenos de estacas afiladas y murallas de piedra de 15 metros de alto que se elevaban imponentes. Si no te ahogabas en aguas fétidas que mordían como bestias acuáticas con dientes,
Aún enfrentabas saeteras para arcos que disparaban flechas silbantes y calderos listos para verter aceite bullente a 100 grados centígrados sobre intrusos osados. Sí, aceite hirviente que escaldaba la piel. Tu descripción laboral incluía posiblemente ser flambé vivo por el mero acto de espiar desde las sombras con cautela. Tercero, el enjambre doméstico que pululaba alrededor como abejas en una colmena. Cocineros con ojos curiosos que notaban anomalías en las despensas. Escribas con oídos atentos que captaban susurros extraños. Palafreneros con narices para olores extraños que no pertenecían al establo. Todos con potencial para delatar a un forastero con una palabra casual. Una mirada desviada tuya, un gesto fuera de lugar en tu disfraz, y ya chismorreaban al jefe de guardia más veloz que un rumor en un mercado abarrotado de vendedores gritones. Los asesinos no solo contendían con espadas relucientes y afiladas, batallaban contra el cotilleo humano, que en la Edad Media viajaba a velocidad de relámpagos y salvaba cuellos o ganaba favores en la corte. Y por último, la presa en sí misma. Un paranoico experto, con motivo válido para su desconfianza, rodeado de conspiradores cortesanos que tramaban en sombras, parientes codiciosos por títulos nobiliarios y docenas fingiendo lealtad mientras afilaban sus propias dagas en secreto. No ingerían sin un catador probando cada bocado con resignación, no descansaban sin 3 cerrojos en puertas reforzadas con barras de hierro. Algunos usaban lechos falsos con dobles durmiendo en ellos para confundir, o rotaban alcobas como en un juego letal de sillas musicales para despistar a posibles intrusos. No te excites con fiestas o banquetes reales llenos de música y risas. Sí, estarían embriagados con vinos especiados que nublaban el juicio, pero tú igual, infiltrado entre ellos con el corazón latiendo fuerte, y aún debías eludir canes reales entrenados para oler miedo en el sudor, un bufón observador con ojos agudos que notaba detalles, y 50 ojos con copas en mano que podrían reconocer un gesto extraño en la multitud. Infiltrarte podía consumir semanas enteras de paciencia, fingiendo ser un lacayo humilde con cabeza gacha, coimeando a una camarera con monedas sucias ganadas en trabajos menores, agazapado en barriles de vino vacíos que olían a vinagre agrio. Y al llegar el clímax esperado, tenías un solo disparo, impecable como un relámpago que ilumina la noche, etéreo como un espíritu que se desvanece, un fantasma disipándose en la bruma matutina antes del alba. O te convertías en el próximo adorno colgante de las almenas, con un letrero clavado que decía: «Aquí yace el necio que lo intentó con osadía». Pero, ¿cómo te camuflabas en tal caos de vigilancia constante? Eso nos sumerge en el arte del disfraz, otro velo de ilusión que a menudo fallaba estrepitosamente con consecuencias fatales. Seamos francos y directos, sin idealizaciones románticas que dulcifiquen la verdad. Al evocar un asesino medieval en tu mente imaginativa, probablemente visualizas atavíos negros ceñidos como piel segunda que se pegan al cuerpo, brazaletes de cuero curtido con compartimentos ocultos para venenos, quizás una capucha misteriosa que flota con gracia bajo la luna plateada como en una pintura renacentista llena de dramatismo. La realidad cruda era mucho más patética y desoladora que eso. Semejabas a un pastor famélico con secretos enterrados en su alma torturada, oliendo a desesperación y con algo sospechoso, bulleando bajo el brazo que delataba peligro. Los disfraces no eran creaciones de modistos parisinos con telas finas y bordados, eran despojos recolectados de basureros malolientes o robados de lavanderías comunales. Sayos campesinos raídos por el tiempo y el uso constante. Hábitos monacales 2 tallas grandes que colgaban como sacos vacíos sobre tu figura delgada, o restos de uniformes de guardia que aún olían a sudor rancio y sangre de su portador previo, recordándote la mortalidad
La meta era fundirte en la multitud como un grano de arena en una playa vasta, pero eso implicaba parecer un desdichado común y corriente, sucio por semanas sin baño, en ríos fríos, renqueante por llagas antiguas fingidas con tierra húmeda, con temblores nerviosos por desnutrición crónica que te hacía ver inofensivo y patético. No eras sospechoso por tu capa raída y deshilachada. Lo eras por reajustar constantemente el fajín para ocultar una daga envuelta en lienzos queseros que aún retenían su aroma lácteo y fuerte. Y descarten máscaras elaboradas como las de carnavales venecianos con plumas exóticas. No había caretas de Guy Fawkes con detalles artísticos. La mayoría de las coberturas faciales te hacían pasar por un apestado leproso con heridas falsas, ideal para esquivar charlas casuales en mercados bulliciosos, pero nefasto para colarte en banquetes donde la higiene era un lujo de nobles que olían a perfumes. Si alguien interrogaba tu identidad con ojos entrecerrados y suspicaces, improvisabas raudo y con voz temblorosa para sonar convincente: «Soy hermano Tobías», un humilde monje experto en oraciones mudas y arreglos de aleros de ruidos en iglesias antiguas. Aun superando los controles de guardias en portones vigilados, los hogares nobles bullían de astutos observadores como un nido de víboras. Sirvientes detectaban caras nuevas con la precisión de halcones en vuelo, sobre todo si manejabas torpemente un orinal de cerámica fina, o ignorabas el apodo cariñoso del gato del cocinero que merodeaba las cocinas en busca de restos. Siempre pendías de un «jamás te crucé en estos pasillos laberínticos» para recibir un golpe sorpresivo con un candelabro de hierro forjado que te dejaba aturdido. Y si el camuflaje perduraba milagrosamente contra todo pronóstico, sostenías el personaje por horas interminables de tensión, ignorando tentaciones letales que pasaban a tu lado como presas fáciles que no podías tocar. Pelucas eran mitos de cuentos fantásticos. Para aparentar vejez o juventud, untabas tierra o hollín en el rostro arrugado, guiñabas ojos con dramatismo exagerado y rogabas que nadie se acercara lo suficiente para oler la barba adherida con miel pegajosa o resina de pino que picaba la piel. La verdad incuestionable era que tu disfraz no te resguardaba como una armadura mágica de leyendas. Te obsequiaba apenas 5 minutos de confusión caótica antes de que todo se desmoronara. Luego, huías como un ratón asustado, invisibilizándote en la multitud o persuadiendo con genialidad improvisada y palabras astutas. Y si te desenmascaraban en pleno acto con un grito de alarma, nadie anhelaba ser el asesino atrapado en la lavandería episcopal con un sayo de monja raído y una espada reluciente en la mano, menos aún en una festividad santa donde la multitud clamaba por sangre fresca. Pero esta soledad no era solo física o temporal como un momento fugaz. Era un abismo emocional que te separaba del mundo entero, conectándonos al siguiente tormento de esta existencia maldita y solitaria. En la era medieval, si optabas por el camino del asesinato, o más bien, si la vida te empujaba a él con fuerza irresistible, no contabas con una red de apoyo como en las epopeyas de caballeros valientes. No había un socio fiel con una ballesta cargada acechando desde un tejado inclinado, ni un sabio alquimista en un antro secreto mezclando pociones infalibles con humos misteriosos, ni un gestor astuto que te entregara misivas cifradas en pergaminos sellados con cera caliente y palmadas alentadoras en el hombro para infundir coraje. Solo tú, una daga oxidada por el tiempo y la exposición, y una desconfianza paralizante que te carcomía como la lepra en un leproso olvidado en los márgenes de la sociedad. Hermandades o gremios de asesinos existían solo en leyendas susurradas en posadas ruidosas, alimentadas por hidromiel barata y el hastío de viajeros cansados. Eras más propenso a toparte con un espectro errante en un cementerio que con un par profesional para intercambiar trucos del oficio en una reunión clandestina bajo las estrellas.
Porque tal aislamiento profundo y absoluto que te dejaba solo con tus pensamientos? Porque en tu rama oscura y prohibida, cuantas menos almas conocieran tu esencia verdadera y tus secretos, más extendías tu hilo vital en este mundo cruel e implacable. Cada vínculo humano era un peligro latente que podía explotar. Cada lengua floja un dogal potencial que podía apretarse en cualquier momento con una traición. Incluso tu patrón, el noble que te contrataba con promesas susurradas, ignoraba tu verdadero nombre para evitar riesgos innecesarios. Y si lo desentrañaba por accidente o astucia propia, ya urdías tu evasión rápida hacia tierras lejanas donde reinventarte. La camaradería era risible, un lujo que no te podías permitir en absoluto. Amigos indagaban demasiado con preguntas inocentes que podían delatarte sin querer. Amantes escrutaban moretones frescos en tu piel, manchas rojizas en tus mangas raídas, y por qué reposabas con un filo oculto bajo la almohada de paja que crujía. No podías arraigar en ningún lugar por mucho tiempo, ni permitirte lazos emocionales que te anclaran a una vida normal. Un desliz mínimo, un reconocimiento casual en un bazar abarrotado de mercaderes, y tu existencia viraba a una carrera desesperada hacia la alcantarilla más próxima o el bosque más denso lleno de espinos. Hasta los criminales pares te rehuían como a la peste bubónica que arrasaba pueblos. Bandidos y contrabandistas socializaban en cuevas compartidas alrededor de fogatas, pero tú eras el evaporador de personas, el que hacía desaparecer a nobles y plebeyos por igual sin dejar rastro. Te temían como a una plaga invisible que contaminaba, o te veían como un lastre andante que atraía turbas con antorchas y horquillas afiladas. Y no aguardes empatía de nadie en este mundo frío. No podías narrar lo arduo que era conciliar el sueño tras asfixiar a un obispo corrupto en su lecho de plumas suaves. Si confesabas en un momento de debilidad ebria, te tildaban de fabulador mentiroso o de amenaza demoníaca enviada por el diablo, y acertaban en ambos casos con precisión. Así guardabas arcanos profundos, llagas físicas que supuraban y aceros afilados para ti solo, en soledad absoluta, en fondas humeantes llenas de humo. Optabas por el rincón más tenebroso disponible, con la espalda firme contra el muro para evitar puñaladas traicioneras por la espalda y la vista fija en el umbral para detectar entradas sospechosas que pudieran cambiar todo. Nunca excedías en bebida, pues el alcohol soltaba lenguas y revelaba secretos. Nunca pernoctabas más de una noche en el mismo sitio humilde, por miedo a rutinas detectables que te delataran. No revelabas tu nombre salvo por pago inmediato y en efectivo, y aún así, falseabas con aliases inventados en el momento para protegerte. Ser un asesino medieval era perfeccionar el arte de la desaparición total, no solo en masas bulliciosas de mercados llenos de olores, sino de toda vida plausible que un hombre común pudiera soñar con anhelo. Y si el aislamiento te quebraba el espíritu poco a poco, el fracaso en un encargo lo hacía peor de inmediato, enlazándonos al siguiente horror de esta cadena interminable de sufrimientos. Digamos que aceptaste el riesgo con un nudo en la garganta que te ahogaba. Trazaste rutas alternativas en mapas mentales detallados, coimeaste al portero idóneo con monedas sucias y oxidadas y te ataviaste como un carbonero convincente con hollín real en las manos para autenticidad. Pero entonces, en el momento culminante de tensión, vacilas por un segundo. Quizás el objetivo gira inesperadamente hacia ti, en la oscuridad absoluta. Quizás está acompañado de su vástago inocente, un niño de ojos grandes e inocentes que te mira. Quizás tus manos tiemblan como sauce en vendaval fuerte y el filo danza incontrolable en el aire húmedo. Adivina qué. Estás acabado, condenado sin remedio. Porque errar como un asesino medieval no era una amonestación suave o una reseña negativa en un gremio imaginario de sombras.
Era un espectáculo público de agonía diseñada para disuadir a otros. Cuerdas tensas que te estrangulaban lentamente ante una multitud, llamas devoradoras que lamían tu piel hasta carbonizarla, ruedas que trituraban huesos, con crujidos escalofriantes que resonaban, o ingenios ferruginosos con nombres siniestros como el deleite del quebrantador de almas que estiraban tu cuerpo. Fallar desbarataba la trama entera como un castillo de naipes. Tu presa perduraba en vida. Proclamaba el atentado a los 4 vientos con trompetas, y de fantasma invisible pasabas aperseguido con un bosquejo tosco, clavado en cada taberna dentro de 30 leguas a la redonda, donde todos lo veían. Los centinelas, antes rutinarios y distraídos por el aburrimiento, ahora ardían en celo vengativo, motivados por bonos en monedas o miedo al fracaso propio ante sus señores. A veces ni la víctima era tu mayor temor en ese momento de pánico, era el patrón mismo, viéndote como un cabo suelto peligroso que podía ser torturado para revelar nombres nobles. Los que te reclutaron eran los primeros en comisionar tu silencio eterno con otro asesino más fresco. No había redención ni segundas oportunidades en este mundo. Disculpa, el acero patinó en el hueso resistente. Mañana lo rectifico con más cuidado y precisión. Tenías un solo instante, un pulso perfecto en el tiempo que no se repetía. Errar implicaba humillación silente y profunda que te carcomía. No solo fallabas en matar con precisión quirúrgica, fallabas en ser etéreo, invisible como el viento que pasa. Para los asesinos, la etereidad era la esencia de la supervivencia diaria. Cualquier cosa menos que eso era invitar a la horca o peor, a torturas prolongadas. No contaban los éxitos pasados como medallas de honor. Nadie valoraba 12 triunfos acumulados en sombras profundas. En este oficio merciless y sin piedad, valías exactamente por tu último acto ejecutado con éxito. Si no ocurría, inicia la huida desesperada por tu vida. Pero supongamos que, contra todas las otras imposibles, logras el éxito milagroso. Eso no aliviaba el peso en tu alma, solo lo mutaba en un terror diferente y más sutil que se filtraba en tus días. Así que triunfaste contra todo pronóstico adverso. El esquema cuajó como un puzzle perfecto y bien armado. El filo acertó en el punto vital con precisión, sin clamores que despertaran al castillo entero, sin alarmas retumbando en la noche silenciosa. Solo un desplome sordo al suelo empedrado frío y un vacío repentino en el trono del poder que cambiaba todo. Felicitaciones efímeras y huecas. Ahora, escapa como si demonios del inframundo te acecharan con garras afiladas y ojos rojos. Porque victorioso como asesino medieval, no era saborear néctar dulce en un tejado mientras el pandemonio rugía abajo en caos total. Era zigzaguear por laberintos fétidos de cloacas con sangre ajena pegada en las suelas de tus botas y un mastín entrenado ya rastreando tu esencia única en el aire húmedo y cargado. No había laureles de victoria merecidos, ni libaciones compartidas con pares inexistentes en la soledad, ni balance informal con el mandante en un rincón acogedor y seguro, ni un respiro breve para admirar tu obra maestra de muerte precisa. El golpe inauguraba tu labor real y más ardua, eludir a quienes ahora ansiaban desmembrarte de maneras creativamente crueles, como exhibición para disuadir a otros osados. Vigilantes enjambreando como avispas enfurecidas en un nido perturbado, barreras selladas con cadenas pesadas que resonaban, corceles distantes en establos lejanos listos para la caza, probablemente lacerado por un roce con una espada defensiva en el forcejeo. Planeabas fugas previas con meticulosidad obsesiva, veredas alternas a través de bosques densos llenos de raíces traicioneras, atavíos de reserva ocultos en escondrijos bajo piedras, un batelero deudor que te debía un favor antiguo,
o uno que no inquiría ante el caos inminente por unas monedas extras en su bolsillo. La urbe se blindaba en minutos con estrépito, portones clausurados con fuerza, puestos de control armados hasta los dientes con lanzas, docenas de iracundos con tu perfil vago y la marca infame de armado y letal como un demonio escapado. Y el patrón, si planeaba pagar el saldo pendiente, no se citaba en un mesón cálido con sonrisas fingidas y falsas. Se evaporaba como humo en el viento, porque un asesino victorioso sabía exceso de detalles peligrosos. Había demostrado infiltración imposible en lugares prohibidos y vigilados. Así, aun en gloria momentánea y fugaz, partías con metal frío en una palma sudorosa y una diana gigante pintada en tu dorso expuesto. ¡Qué ganancia verdadera en todo esto! Semanas interminables en graneros polvorientos con heno pinchante que irritaba la piel, coimeando barqueros corruptos en ríos fangosos y turbulentos, tonsurándote en penumbras para cambiar apariencia radicalmente, simulando ser fray, Luciano rumbo oriental con un grupo de monjes itinerantes que rezaban. Triunfo no equivalía a pervivencia segura ni tranquila, solo reiniciaba el ciclo vicioso en una nueva plaza mercantil bulliciosa, con un alias fresco inventado en el momento y perseguidores multiplicados por rumores que volaban. Sí, ejecutaste el atentado perfecto contra todo. Ahora huye como alma en pena hacia el horizonte incierto y lejano. Y si esto no era suficiente para pintar un cuadro de miseria absoluta e inquebrantable, sumen la superstición que te envolvía como una niebla tóxica y asfixiante que no se disipaba. Si ser un asesino medieval no era ya un calvario interminable de penuria económica, cacerías constantes por caminos polvorientos y noches pasadas en refugios hediondos que olían a cabra y miedo palpable, agreguen la paranoia creativa y supersticiosa de la gente a tu alrededor, que te convertía en un monstruo legendario salido de pesadillas. En esa época oscura llena de creencias, no eras mero homicida encapuchado con una daga simple. Eras un ente maldito por los cielos mismos, un murmurador de infiernos que invocaba demonios oscuros y untaba venenos bajo lunas sangrientas llenas que iluminaban rituales. ¿Por qué más podías sortear vigilantes entrenados y fundirte en la noche como humo intangible? La lógica racional no reinaba en las mentes campesinas humildes. La fe ciega y la superstición abundaban como plagas que se extendían. Algunos juraban que cambiabas de forma como un licántropo bajo la luna llena, otros que eras invisible salvo con agua bendita rociada por un sacerdote tembloroso. Fábulas populares te pintaban pactando con espíritus silvestres en bosques prohibidos y encantados, exhalando letalidad a través de muros gruesos de piedra como un fantasma. Imagina transitar un caserío rural pacífico y oír a una matrona mascullar entre dientes con miedo. Evita su mirada fija y penetrante, maldecirá al infante nonato con una marca demoníaca en la piel. Tus utensilios cotidianos avivaban sospechas irracionales y exageradas. Una daga simple parecía forjada en fraguas infernales por herreros poseídos por el maligno. El veneno no era mera química herbal, sino brujería, oscura, removida, con sangre de cuervo negro y plumas. ¿Creerías que el pavor colectivo te auxiliaba, repeliendo a la gente y creando un aura de intocabilidad que te protegía? Error grave y fatal. Masas supersticiosas no titubeaban en su fanatismo ciego. No interrogaban con razonamientos lógicos. Arrojaban rocas afiladas con fuerza. Encendían piras improvisadas gritando: «Arde antes de que invoque tormentas y rayos sobre nuestras cosechas pobres». Tu aura exagerada exacerbaba reacciones violentas y descontroladas. Una defunción inesperada por enfermedad común como la fiebre, un tropiezo fatal en escaleras resbaladizas por la lluvia, un ahogo accidental
con un hueso de pollo en la garganta, y ya murmuraban: el hombre de las sombras lo hizo, con su magia negra y prohibida. Podía ser acosado y linchado por mera proximidad a un óbito dudoso en un pueblo paranoico y aislado. Eso compelía una migración perpetua e incansable por caminos, demora demasiado en un lugar, y un clérigo tañía campanas de alarma con urgencia, mientras 5 labriegos enojados con tridentes cumplían su misión santa de purgar el mal del mundo. Ay, si te capturaban con rarezas inocentes como hierbas secas para infusiones curativas, divisas extrañas de tierras lejanas o un acento foráneo que delataba orígenes distantes y desconocidos, bastaba para un grito colectivo de hechicero maldito enviado por Satanás y antorchas listas para encender la pira en la plaza. En un cosmos que veía demonios en mortales comunes y corrientes, ser taciturno, ingenioso o ágil, te convertía en peligro inminente y real. Y los peligros medievales perecían veloz, idealmente incinerados en plazas públicas como advertencia divina del cielo. Pero entre todas las armas de este oficio oscuro, el veneno destacaba por su capricho impredecible y traicionero, enlazándonos a su capítulo lleno de decepciones constantes. Ah, el veneno, el arma de gracia y elegancia para el asesino idealizado en cuentos y baladas. Un deceso mudo y limpio como un susurro, sin desorden sangriento ni forcejeos ruidosos que alertaran. Solo un trago casual en una copa, un vacilo sutil en la respiración, un exhale final y el silencio eterno que lo cubría todo como un velo. Esa es la teoría romántica que se cuenta. En la práctica cotidiana y dura, envenenar a alguien en la Edad Media era como intentar ganar una pelea de taberna con una infusión herbal débil y una actitud hostil que fallaba estrepitosamente en el intento. Primero, los venenos no eran confiables ni estandarizados como en laboratorios modernos. No tenías acceso a cianuro purificado en viales cristalinos transparentes o píldoras etiquetadas. Muerte rápida y garantizada, sin dolor. Recolectabas plantas tóxicas como acónito en prados salvajes expuestos al viento, hongos venenosos de bosques húmedos y oscuros, minerales como arsénico molido en morteros de piedra tosca, quizás el ocasional sapo capturado en charcos estancados con agua turbia. Tenías que recolectar con cuidado, moler con piedras y rezar a santos dudosos para que funcionara como esperabas. E incluso entonces, podría solo infligir cólicos estomacales dolorosos que renovaban los guardias antiasesinos del objetivo paranoico. No había medición científica precisa con balanzas calibradas y exactas. Estimabas a ojo, con un pellizco intuitivo basado en experiencia. Un pellizco escaso, y el duque solo regurgitaba su cena opulenta, cancelando banquetes futuros por sospecha creciente. Un pellizco excesivo, y morías por exposición accidental antes del plato principal, agonizando en soledad con convulsiones. Las cocinas medievales eran un pandemonium de ollas burbujeantes con aromas mixtos y sirvientes apresurados corriendo. No podías simplemente entrar y sazonar la sopa con belladona sin ser visto por ojos curiosos. Tenías que coimear o suplantar a un cocinero distraído por el caos, colarte mientras nadie miraba con atención, o peor, intentar envenenar una vianda que pasaría por 3 catadores humanos resignados y un perro entrenado para detectar anomalías en el sabor. Sí, un perro fiel y astuto. Y si tu presa era un noble de alto rango con poder, las comidas eran operativos militares en miniatura, probadas por capas de sirvientes leales, bendecidas por capellanes con cruces, olidas por mayordomos y bufones desconfiados que notaban todo. Para cuando la comida llegaba al plato principal del señor, había superado más escrutinio que una boda real con alianzas políticas en juego y tensiones. Incluso asumiendo que lo lograbas contra odds, deslizabas el veneno sin detección
y el objetivo realmente lo consumía sin sospecha, la siguiente parte era salvajemente impredecible y a menudo decepcionante en su resultado. Algunos venenos tardaban horas en actuar con lentitud, otros días enteros de agonía. Un minuto tu marca estaba riendo de un chiste cortesano ingenioso. Al siguiente, se aferraba al vientre exigiendo ver a su astrólogo personal para leer las estrellas y predecir. Y si sobrevivía milagrosamente gracias a un remedio, adivina a quién culpaban con furia renovada y vengativa. No al cocinero negligente en su deber, no al catador distraído por pensamientos. A ti, el hombre callado con conocimiento herbal y ojos nerviosos que merodeaba cerca con sospecha. Así que envenenar no era eficiente ni glamoroso como en las historias. Era riesgoso, lento y lleno de variables adversas que jugaban en contra, ninguna a tu favor en un mundo caprichoso y cruel. Y si te atrapaban en el acto o por sospecha vaga, no obtenías una muerte rápida y misericordiosa con un tajo. Obtenías interrogatorios prolongados con herramientas de tortura oxidadas hasta que confesabas haber envenenado a todos, desde el duque hasta el perro guardián fiel. Pensarías que si exitosamente cambiabas el curso de la historia, removiendo a un tirano opresor, saboteando un linaje real corrupto o silenciando una amenaza política inminente, alguien recordaría tu nombre en crónicas iluminadas o baladas cantadas. No, eras un asesino anónimo. Eso significaba que tu nombre nunca estaba destinado a ser recordado en los anales, borrado como una mancha en un pergamino viejo con tinta fresca. En el mejor caso eras un rumor vago y efímero que se desvanecía. Alguna figura encapuchada vista en la niebla matutina, un extranjero con ojos fríos como el acero forjado o el hombre callado que nunca terminaba su cerveza en la taberna local. Podías haber realizado el golpe más legendario del siglo, como eliminar a un rey que amenazaba con una guerra devastadora que arrasaría tierras, y aún terminar como una muerte misteriosa en el registro oficial de la corte, atribuida a causas naturales. De hecho, ese era el punto esencial del oficio. Tu cliente no quería una historia épica que se cantara en salones nobles. Quería negación plausible, un velo de ignorancia absoluta. Cuanta menos gente supiera quién lo hizo exactamente, más seguros estaban ellos en sus posiciones y menos probable que terminaran envenenados por su propio asesino en un giro irónico del destino. Así que tu nombre era enterrado el momento en que el trabajo estaba hecho con éxito, como un cadáver en una fosa común sin ceremonia. Si siquiera usabas uno real en tus tratos oscuros, no firmabas tu obra con iniciales grabadas en el cuerpo. No alardeabas en posadas ebrias con historias exageradas. No guardabas trofeos macabros como mechones de cabello o anillos robados de dedos fríos. No existías fuera del momento preciso del asesinato en la oscuridad. Y si alguien sabía tu nombre verdadero por accidente, eso era un cabo suelto peligroso que había que cortar. Y en tu profesión, merciless sin piedad, los cabos sueltos tenían una vida útil muy corta, a menudo cortada con la misma daga que usabas en tus golpes, y olvida el honor o el reconocimiento póstumo en tumbas. No había medallas por silencio impecable y discreto. No había monumentos de piedra erigidos para el hombre que detuvo una guerra con una daga en la noche profunda y silenciosa. Si un noble quería una estatua grandiosa, comisionaba una para sí mismo, glorificando su linaje con orgullo. Tú obtenías una caja de madera tosca y barata, una tumba sin marcar en un cementerio olvidado por el tiempo, o, si las cosas iban realmente mal con traición, una cabeza en una pica etiquetada traidor anónimo para advertencia. A veces tu nombre era conocido solo para ser maldecido en susurros bajos. Te convertías en una advertencia susurrada en cortes y tabernas llenas. No cruces al rey con traición. Recuerda lo que le pasó a Lord Ulrich en su castillo. Sí, y el hombre que lo hizo,
ido como un fantasma en la bruma matutina. Ese era tu legado intangible y efímero. No fama duradera que perdurara, no miedo eterno que te inmortalizara, solo ausencia absoluta y total. No se suponía que dejaras una marca visible en la historia con grandiosidad. Se suponía que desaparecieras por completo sin dejar rastro. Y si te quedabas lo suficiente para ser conocido por tus hazañas pasadas, eso era un error fatal, porque en el mundo medieval los héroes eran recordados en pergaminos iluminados con oro. Los asesinos eran borrados con tinta negra y olvidados. Así que sobreviviste contra todo. Hiciste el trabajo sangriento, incluso lograste que te pagaran el saldo. Un milagro en sí mismo, considerando las traiciones comunes en el oficio. Ahora todo lo que tienes que hacer es mantener un perfil bajo y discreto, mantener la cabeza abajo para no llamar atención y confiar en que tu cliente honrará el trato implícito y protegerá tu identidad de miradas curiosas y peligrosas, ¿verdad? Equivocado por completo en tu ingenuidad, porque en el mundo de los asesinatos medievales había una regla incluso más sagrada que no te dejes atrapar en el acto con las manos rojas. Nunca confíes en nadie, especialmente en la persona que te paga con monedas tintineantes y promesas. Tu cliente, sea un noble con ambiciones desmedidas que alcanzaban el trono, un mercader vengativo por deudas, o un obispo con moral muy suelta y secretos oscuros en su pasado, no te contrató por respeto mutuo o admiración genuina. Te contrató porque necesitaba que se hiciera algo horrible y repulsivo que manchara el alma, y tú eras la herramienta más afilada disponible en las sombras de la sociedad baja. Una vez completado el trabajo con éxito impecable, te convertías en un pasivo peligroso para su tranquilidad. Sabías demasiado para su comodidad en las noches. Sabías quién quería muerto a quién en específico, cuándo exactamente se planeó, por qué motivo oculto y posiblemente cuánto estaban dispuestos a pagar por ello en monedas de plata o oro pesado. Eso te hacía peligroso, no solo para sus enemigos declarados en la corte, sino para ellos mismos en un giro de paranoia creciente. Así que, ¿qué hacían estos patrones astutos y calculadores? Te ignoraban como a un fantasma evanescente. Negaban haberte conocido jamás en conversaciones casuales con otros. O peor, enviaban a alguien más tras de ti para limpiar el rastro sucio, para atar el contrato con algo más afilado que tinta en un pergamino arrugado. Incluso había casos donde los clientes reservaban doble con astucia, contratando a un asesino para hacer el trabajo principal y a otro para matar al primero inmediatamente después del golpe, eliminando riesgos a cero absoluto. Sin reembolsos posibles, solo riesgo reducido a nada. Y si osabas intentar chantajear a un cliente con audacia, amenazar con exponerlos por más pago en oro, eso era audaz y temerario. Y también tu error final e irreversible que sellaba tu destino. Porque la gente poderosa en la Edad Media no negociaba con asesinos como iguales en una mesa. Los aplastaba como insectos bajo sus botas enjolladas y lujosas. Si tu cliente tenía un ápice de honor, una especie rara de hecho en esos círculos corruptos, quizás te pagaran y te dejaran en paz temporal por un tiempo. Pero incluso entonces, aún tendrías que asumir que te vigilaban desde lejos con alguien ya afilando acero frío y memorizando tu forma de caminar por calles empedradas irregulares. Eras el secreto que no podía hablar en voz alta, la sombra que no podía quedarse quieta en un lugar. Incluso el éxito no era suficiente para ganar confianza duradera en nadie, porque en sus ojos calculadores y fríos, si mataste una vez con eficiencia letal, podías matar de nuevo sin dudar. Y nadie, ni siquiera la persona que te contrató con promesas susurradas, quería ser el siguiente en tu lista imaginaria de objetivos. Digamos que de alguna manera venciste las probabilidades imposibles contra todo. Sobreviviste a los asesinatos silenciosos, las mentiras tejidas, los envenenamientos caprichosos, las traiciones inevitables
Sobreviviste a tus enemigos jurados, a tus empleadores astutos y probablemente a tu propio sentido de moralidad que se erosionaba con cada golpe dado. ¿Ahora qué? ¿Te jubilas en paz? Absolutamente no. Eso era un sueño imposible, porque en la época medieval los asesinos no tenían planes de jubilación estructurados con cuidado. No había banquetes de despedida con vinos finos y discursos. No había cabañas tranquilas junto al mar con olas rompiendo suavemente. No había pensiones pagadas en monedas de oro y susurros agradecidos de clientes satisfechos por el servicio. No te desvanecías en una vida pacífica de anonimato completo. Desaparecías o morías en silencio, a menudo ambas cosas en un ciclo inevitable y triste. El problema era simple y profundo como un pozo. Nunca estabas seguro de nada en absoluto. Incluso si te alejabas del trabajo sangriento y oscuro, tu pasado no lo hacía, te seguía como una sombra. Tenías demasiados secretos en tu cabeza, como pesos muertos que te hundían, demasiados nombres grabados en tu memoria indeleble y demasiada sangre en tus manos que no se lavaba con agua. La gente no quería que te jubilaras en paz con tranquilidad. Quería que fueras olvidado por completo, lo cual usualmente significaba enterrado en una fosa shallow sin marca. E incluso si nadie venía tras de ti con venganza, y eso es un gran sí lleno de dudas constantes, tenías que vivir con el miedo constante de que alguien pudiera aparecer en cualquier momento inesperado. Que un nuevo asesino, joven y ansioso por probarse a sí mismo en el oficio, acababa de recibir un contrato para una figura sombría que solía ser alguien peligroso en las sombras del pasado. Así que cambiabas tu nombre de nuevo, por enésima vez en tu vida. Te mudabas a un pueblo remoto donde nadie hacía preguntas incómodas sobre orígenes, fingías una cojera permanente para disimular tu andar. Vendías hierbas medicinales como curandero ambulante con conocimiento. Pretendías que una vez trabajaste como guardia en una corte lejana y olvidada. Pero incluso entonces no dormías bien en tu jergón de paja áspera. Evitabas multitudes ruidosas que te ponían nervioso. Siempre te sentabas facing la puerta en tabernas humildes, con la mano cerca del cuchillo oculto en tu bota. Mantenías tu daga bajo la tabla del piso junto a la bolsa de monedas que nunca tocabas porque aún olía al hombre del que la ganaste en un golpe lejano y sangriento. Y no podías confiar en ti mismo tampoco, tu mente estaba rota. Años de asesinatos silenciosos y escapes rápidos le hacían algo irreversible a tu cerebro, torciéndolo en paranoia constante. Cada golpe en la puerta te hacía saltar como un gato asustado por un ruido. Cada extraño en el camino podría reconocerte de un retrato viejo y descolorido. Dejabas de soñar porque soñar era peligroso, lleno de caras muertas que te acusaban. No podías amar a nadie con profundidad, no podías relajarte con una jarra de cerveza, no podías reír demasiado fuerte por miedo a atraer atención indeseada. Vivías como un fantasma fingiendo ser un hombre común en un mundo. La verdad era que no había final feliz para un asesino medieval en absoluto. Solo un lento, frío desvanecimiento en la oscuridad eterna, siempre moviéndote de lugar, siempre vigilando las sombras, hasta que un día te escabullías en la oscuridad y nadie lo notaba en absoluto, como si nunca hubieras existido. Y quizás eso era lo mejor que podías esperar en esta existencia maldita y solitaria. Para ahora, probablemente, lo han descubierto por completo en su mente. Ser un asesino medieval no era románticamente oscuro ni noble en absoluto, como en las películas. Ni siquiera era tan rentable como las leyendas sugerían con exageración. Era una carrera sombría, ingrata, de corta duración envuelta en lino manchado de sangre seca y seguida por una multitud de gente que quería verte muerto de las maneras más creativas y crueles. No durarías ni una semana en ese mundo, quizás ni siquiera un día completo sin errores, porque empezarías con las suposiciones equivocadas sobre el oficio, que serías elegante como un bailarín,
en control absoluto de todo, un susurro en la oscuridad que dictaba destinos con precisión. Pero lo que realmente serías es frío hasta los huesos por el invierno, hambriento de comida y de paz interior, y a una mala suposición de la horca pública en la plaza. Te escabullirías en la ciudad medieval, capa ajustada contra el viento, listo para la acción dramática que imaginabas, solo para descubrir que tu objetivo cambió de ubicación inesperadamente por capricho. Los guardias están borrachos con vino barato, pero con gatillo fácil en sus ballestas cargadas, y el mozo de cuadra al que pagaste por información valiosa acaba de venderte por una jarra de cerveza y un pedazo de pan duro como piedra. Te congelarías en el momento equivocado de tensión, con el filo temblando en tu mano. Apuñalarías al tipo equivocado en la confusión del momento. Serías visto por la doncella de alguien que una vez vio tu rostro cerca de la capilla en un mercado abarrotado. Y de repente no eres una sombra invisible y etérea. Eres el problema principal que todos buscan. Entonces, ¿qué haces? Corres como un poseído por las calles. Pero no estás acostumbrado al terreno medieval traicionero y duro. El barro pegajoso que succiona botas con fuerza, los adoquines irregulares que te hacen tropezar en cada paso, el número absolutamente loco de gallinas sueltas en la calle que graznan y delatan tu huida. Resbalas, caes con un golpe, eres tacleado por un guardia llamado Thomas que acaba de ser dejado por su amante y busca una salida para su furia contenida, y digamos que sobrevives a eso milagrosamente contra odds. Entonces lidias con las consecuencias inevitables que siguen. Sin aliados fieles que te respaldan, sin honor recuperado en la sociedad y sin futuro prometedor que te espere. Solo susurros acusadores que se esparcen, sospechas que se extienden como plaga bubónica y la creciente realización de que incluso si tienes éxito en un golpe perfecto, lo mejor que puedes esperar es morir viejo y solo, escondido detrás de un nombre falso en un pueblo que aún cree en hadas buenas y demonios malignos. Así que no durarías en ese mundo cruel. Y francamente, no deberías intentarlo porque la vida del asesino no era genial en absoluto, como en las historias. Era una máquina cruel que masticaba gente desesperada y escupía nada más que sombras efímeras y olvidadas. Ofrecía poder ilusorio sin paz verdadera que durara, y propósito sin un lugar en el mundo de los vivos normales. No hacías historia con grandiosidad épica. Te borrabas de ella por completo sin dejar huella. Y lo único esperándote al final era silencio absoluto. Un silencio que nadie cuestionaría, porque nadie siquiera recordaba que estabas allí en primer lugar, como un fantasma. Pero esperen amigos, porque el terror no se agota con eso en absoluto. Profundicemos en casos que ilustran la pesadilla vivida, inventados pero anclados en la verosimilitud histórica para que sientan el peso real en sus huesos. Tomemos el año 1238, cuando un asesino conocido solo como el Sombra de Orleans aceptó eliminar a un conde francés cuya tiranía desataba revueltas campesinas violentas en los campos. El Sombra, un exsoldado que perdió su familia en una hambruna devastadora que duró meses, se infiltró como sirviente humilde en el castillo fortificado, memorizando patrullas durante 15 noches frías y lluviosas que calaban hasta el alma. Usó una daga afilada con piedra de río fría y veneno de acónito en el vino tinto del conde. El golpe fue perfecto en ejecución. El conde cayó sin ruido en su alcoba adornada, con tapices que amortiguaban el sonido. Pero la huida fue un caos absoluto. Traicionado por un mozo sobornado con promesas, escapó Barley con vida, perdiendo un ojo en un duelo feroz con guardias armados. Cobró el pago prometido, pero el patrón, un varón rival ambicioso, envió a otro asesino tras él por paranoia. El Sombra vivió 3 años más, oculto en un bosque bretón denso, hasta que supersticiosos aldeanos lo quemaron en una pira gritando por invocar demonios oscuros. ¿Su nombre verdadero?
borrado por completo. Solo un rumor vago en crónicas antiguas. El conde murió por mano divina, un castigo celestial. O consideren a la viuda de Venecia en 1250. Una rara asesina que se disfrazaba de cortesana seductora para obispos lujuriosos y corruptos, envenenándolos con arsénico en relicarios ocultos en su escote. Su último encargo, de un dux traidor con secretos, la llevó a un palacio lujoso. Éxito en el golpe, pero el dux la delató por paranoia creciente. Torturada en plaza pública ante una multitud, su legado, nada en absoluto, atribuido a peste divina enviada por Dios. Y ahora, amigos, antes de que nos sumerjamos en esos casos concretos que ilustran el horror en carne propia, detengámonos un momento más en este abismo medieval para explorar capas adicionales de esta pesadilla viviente. Porque el mundo de los asesinos no se agotaba en las sombras generales que hemos pintado. Había rincones aún más oscuros, rituales cotidianos que te erosionaban el alma y decisiones que te convertían en un espectro andante. Imagínense, si pueden, el peso de llevar una doble vida que no era glamour ni aventura, sino un equilibrio precario sobre un filo que cortaba en ambos sentidos. No era solo matar y huir. Era vivir con el eco de cada golpe, el susurro de la paranoia que te acompañaba como un compañero invisible, y las noches en que repasabas mentalmente cada error posible, cada sombra que podía ser un enemigo. Profundicemos en esto, porque si creían que lo anterior era terrorífico, esperen a desgranar los detalles minuciosos de cómo se planeaba un asesinato, cómo se ejecutaba paso a paso con el corazón en la garganta y cómo el aftermath te dejaba marcado para siempre. Vamos a desmenuzar un atentado hipotético pero anclado en la realidad histórica, detallando cada fase como si estuviéramos allí, oliendo el humo de las antorchas y sintiendo el frío del acero. Esto no es ficción ligera, es el horror crudo que definía su existencia, y lo haremos lento, paso a paso, para que sientan el pulso acelerado. Comencemos por el planning inicial, esa fase donde el asesino, un hombre común caído en desgracia, digamos, un campesino viudo llamado Etienne, que perdió su granja en una inundación y ahora merodea tabernas en busca de trabajos sucios, recibe el encargo. Es una noche lluviosa en una posada de las afueras de París, alrededor del año 1200. El patrón, un mercader ambicioso con ojos hundidos por la codicia, se acerca con sigilo, deslizando una bolsa de 10 monedas de plata bajo la mesa. El barón de Montfort susurra: «Ha bloqueado mis rutas comerciales con impuestos injustos. Haz que parezca un accidente, y el resto del pago te espera en un roble hueco al este del río». Etienne asiente, pero ya siente el nudo en el estómago. No es su primer encargo, pero cada uno pesa más. Pasa los siguientes días recolectando información, no con espías elegantes, sino agazapado en mercados, escuchando chismes de sirvientes ebrios. Aprende que el barón cena solo los jueves en su torre, custodiada por 6 guardias que rotan cada hora, con perros que ladran al menor olor extraño. No hay mapas detallados. Etienne dibuja en la tierra con un palo, memorizando el layout del castillo. Murallas de 12 metros, un foso de 5 metros de ancho con agua putrefacta y una entrada trasera usada por los proveedores de leña. Decide usar veneno en el vino, pero como respaldo, una daga robada de un herrero dormido. Prepara el tóxico en un bosque cercano. Recolecta belladona bajo la luna. La muele con una piedra plana hasta obtener un polvo fino, probando una pizca diluida en agua para calibrar un error aquí, y se envenena a sí mismo, sintiendo náuseas que lo dejan postrado por horas. Mezcla con miel para disimular el sabor amargo, guardando el vial en un hueco de su bota raída. La infiltración es el siguiente paso, un baile mortal con la suerte. Etienne se disfraza como leñador, con un sayo sucio de hollín y un hacha improvisada para parecer legítimo.
Llega al atardecer, cuando los proveedores entran en tropel, sobornando a un mozo con 2 monedas para que mire al otro lado. Cruza el puente levadizo con el corazón martilleando, evitando los ojos de un guardia que olfatea el aire como un sabueso. Dentro, el castillo es un laberinto de pasillos empedrados, con antorchas que proyectan sombras danzantes. Se esconde en una despensa, esperando horas en la oscuridad, oyendo risas lejanas de la cena. El sudor le empapa la espalda, un estornudo reprimido casi lo delata cuando una rata pasa rozando su pie. Finalmente, a medianoche, cuando los guardias cambian turno, se desliza hacia las cocinas. Allí, un cocinero distraído deja la jarra de vino del barón sin vigilancia. Por un momento Etienne vierte el polvo con manos temblorosas, revolviendo rápido para que no queden grumos visibles. Pero ¡oh! El terror. Un sirviente entra de repente y Etienne finge estar buscando pan, murmurando excusas con voz ronca. Escapa por un pelo, ocultándose en un barril vacío que huele a vinagre agrio, esperando el momento del consumo. Ahora, la ejecución propiamente dicha. Paso a paso, como un reloj de arena que se vacía inexorablemente. El varón, un hombre corpulento con barba gris y ojos suspicaces, bebe el vino en su cámara privada, rodeado de tapices que representan batallas gloriosas. Etienne, desde un hueco en la pared que descubrió días antes un viejo pasadizo para sirvientes, observa a través de una grieta. El primer sorbo. Nada. El varón saborea el vino especiado, charlando con un consejero sobre impuestos. Segundo sorbo. Un leve fruncimiento. Quizás el amargor residual, pero lo ignora. Etienne contiene el aliento, contando los minutos. Al tercer sorbo, el efecto comienza. El varón se lleva la mano al estómago, quejándose de indigestión, despidiendo al consejero. Cuarto sorbo fatal, arcadas violentas, el rostro se pone púrpura, las venas hinchadas en el cuello. Cae de rodillas, jadeando, arañando la mesa de roble. Etienne sale del escondite. Daga en mano para rematar si es necesario. El veneno es caprichoso, recuerda. El varón lo ve, ojos desorbitados por el terror, intentando gritar pero solo emitiendo un gorgoteo ahogado. Etienne clava la daga en la garganta con precisión, sintiendo la resistencia de la carne, el chorro caliente de sangre que salpica su manto. No es limpio. El varón se retuerce unos segundos, gimiendo débilmente, hasta que el cuerpo se afloja en un charco carmesí. El asesino limpia el filo en las cortinas, corazón latiendo como un tambor, y huye por el pasadizo, pisando con cuidado para no resbalar en la sangre. La huida es un infierno propio, detallada en cada paso frenético. Etienne emerge en los establos, donde un caballo robado lo espera. Lo había atado antes, sobornando al palafrenero, pero alarma. Un guardia oye el gorgoteo final, grita ¡intruso!, y el castillo se despierta como un avispero. Perros ladran, antorchas se encienden, flechas silban en la noche. Etienne galopa por el puente. Saltando el foso en un salto desesperado, el caballo relincha, casi cae al agua fétida. En el bosque, abandona el animal, zigzagueando entre árboles para despistar. Se oculta en un arroyo helado durante horas, tiritando, mientras patrullas pasan cerca, sus botas chapoteando en el barro. Al amanecer, exhausto y empapado, llega al roble hueco. La bolsa está allí, 20 monedas más, pero con una nota: desaparece o te encontrarán. Etienne huye hacia el sur, cambiando de identidad en cada pueblo, durmiendo en graneros infestados, comiendo raíces hasta que el hambre lo debilita. Pero esto es solo un atentado. Imaginemos variaciones para entender la diversidad del horror. Tomemos otro escenario,
Un asesinato por estrangulamiento en una corte real, alrededor del 1100 en Inglaterra. El objetivo: un duque traidor que conspira contra el rey. El asesino: una mujer rara en el oficio, llamémosla Isolde, una sirvienta deshonrada que aprendió sigilo escapando de abusos, se infiltra como doncella de cámara. Planning: semanas observando rutinas, notando que el duque duerme solo tras banquetes, con guardias afuera, pero ventana abierta para el aire fresco. Usa una cuerda de cáñamo fina, anudada para no resbalar. Infiltración: finge servir vino, deslizándose en la alcoba cuando el duque ronca ebrio. Ejecución paso a paso. Se acerca sigilosa, pies descalzos en el suelo de piedra fría. Pasa la cuerda alrededor del cuello dormido. El duque se despierta con un sobresalto, ojos abiertos en pánico, manos arañando el aire. Isolde aprieta con fuerza, rodillas en la espalda para inmovilizar, sintiendo los forcejeos, los gemidos ahogados que casi alertan a los guardias. El cuerpo se agita, patadas en la cama, uñas clavadas en la cuerda, rostro enrojecido hasta el morado, segundos eternos 20, 30 hasta que los ojos se vidrian, el cuerpo se relaja inerte, sangre de las uñas rotas salpica, Isolde limpia rápido, escapa por la ventana, escalando la muralla con ganchos improvisados, rasguñándose las manos en la piedra áspera. Huida, salta al foso, nadando en agua pestilente con ratas rozando, emerge empapada y huye al bosque. Pero complicación: un guardia la ve, persiguiéndola a caballo. Isolde se oculta en un hueco de árbol, conteniendo la respiración mientras el jinete pasa, espada desenvainada. Llega al pago, una bolsa en una capilla abandonada, pero el patrón la traiciona, enviando matones. Pelea, clava la daga en uno, huye herida, vendando con trapos sucios. Vive meses paranoid, mudándose hasta que la superstición la alcanza. Aldeanos la acusan de bruja por su cicatriz, quemándola en una pira improvisada. Expandamos con más detalles en venenos fallidos, porque ese capricho merecía su propio terror. Imaginen a un asesino en Italia, 1300, usando arsénico en un banquete papal. Planning: mezcla el polvo en pasta de almendras, sobornando al repostero. Infiltración: como bufón, entretiene con chistes mientras sirve. Ejecución: el papa come, pero el veneno actúa lento, horas de agonía, vomitando, alertando a todos. El asesino huye en caos, pero capturado en las puertas, torturado con tenazas calientes. Confiesa bajo dolor, detallando cada paso, ejecutado en plaza con la rueda quebrando huesos uno por uno, primero brazos, crujido seco, luego piernas, gritos ahogados, finalmente el cuello, silencio. Otro caso: apuñalamiento en un baño termal, inspirado en romanos pero medieval. Objetivo: un conde en aguas calientes, relajado. Asesino se acerca desnudo para no delatar, daga oculta en toalla. Paso a paso, entra sigiloso, agua vaporosa ocultando. Clava en el pecho resistencia de costillas, sangre tiñendo el agua roja. Conde grita, forcejea, salpicando. Asesino apuñala de nuevo en el cuello, arteria cortada, chorro arterial. Huida, salta muros, desnudo y ensangrentado, robando ropa de un tendedero. Supervivencia breve, traicionado por olor a sangre. Profundicemos en el aislamiento emocional post-asesinato. Tras cada golpe, el asesino repasaba: ¿dejé huellas? ¿Alguien me vio? Noches insomnes, soñando con el rostro agonizante, manos temblorosas al comer. Etienne, por ejemplo, desarrolla tics, evita espejos por ver sangre imaginaria.
Isolde llora sola en cuevas, recordando el calor del cuerpo inerte, añadiendo mitos sobre herramientas. No gadgets, solo improvisaciones. Un garrote de alambre robado de un verdugo, usado en estrangulamientos. Paso a paso, loop alrededor del cuello, torsión lenta, vértebras crujiendo, víctima pataleando hasta la quietud. Se miraban más muertes detalladas, algunas por envenenamiento con acónito en sopa, en recolecta de raíces y hierbas concentradas, donde se veía la infiltración de algún cocinero suplente. Aquí, la víctima come y se queda paralizado gradualmente con piernas entumecidas, la respiración fallando, ahogo lento y ojos suplicantes. El asesino observa oculto, huyendo en pánico cuando el cuerpo convulsiona. Otra forma era con un arco desde el tejado. Las prácticas en bosques, con flechas envenenadas, en noches de tormenta. Se apunta al cuello, la flecha silba, impacta y la víctima cae gorgoteando. Su huida, el asesino baja resbalando, rompiéndose los tobillos y cojeando por semanas. El terror de errores. Daga que se rompe en el hueso. La víctima grita y los guardias irrumpen. El asesino lucha. Mata a uno. Otro herido. Capturado y torturado con hierro caliente en la piel. Haciendo confesión forzada y ejecución por ahogamiento en foso. Supersticiones amplificadas. Tras asesinato, tormenta surge. Aldeanos culpan al asesino como brujo, los cuales son perseguidos con antorchas, linchado al cuerpo quemado, legados borrados, crónicas que se atribuyen a muertes a voluntad divina, asesino olvidado, familias si tenían, eran perseguidas, traiciones detalladas. El patrón promete oro y embosca con arqueros. El asesino evade las flechas, mata al traidor, pero herido mortal, muere solo en bosque. No retiro. Un viejo asesino, por tantas muertes se vuelve paranoico, y este muere de hambre autoimpuesta, por miedo a tener veneno en su comida. Este tapiz de horrores, amigos, con cada hilo tejido en detalles sangrientos, muestra por qué este oficio era un suicidio lento. Cada planificación meticulosa, infiltración tensa, ejecución visceral y huida frenética erosionaba el alma, dejando un cascarón vacío. Estas anécdotas capturan el ciclo vicioso, caída en la miseria, aislamiento profundo, fracaso o éxito efímero que no duraba, superstición que te perseguía, olvido total en la historia. El veneno fallaba a menudo con imprevisibilidad. Una poción de belladona podía sonar mística en leyendas, pero si detectada por un catador, desataba cacerías feroces por los caminos, o ingerías residuos accidentalmente y morías solo en un rincón. Legado duradero, nulo y vacío. Jubilación pacífica, un mito irreal. Un asesino sobreviviente 10 golpes fue linchado por pactos demoníacos en un pueblo. No paz verdadera. Vigilancia eterna que te consumía. En fin, ser asesino era terror puro y absoluto, de motivaciones forzadas a equipo improvisado, objetivos imposibles a disfraces raídos, soledad abismal a fracaso fatal, éxito efímero a supersticiones asfixiantes, veneno caprichoso a legado borrado, traición constante a no retiro posible. Y así cerramos otro capítulo en esta noche de insomnio que nos une. Espero que este viaje haya sido tan iluminador para ustedes como lo ha sido para mí en su profundidad. Si este análisis les ha resultado interesante y cautivador, no olviden dejar su comentario con sus pensamientos profundos, suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones del pasado oscuro y sugerirnos nuevos temas que les gustaría que desentrañáramos juntos en detalle. Gracias por acompañarme en la oscuridad de la historia medieval. Hasta la próxima noche, amigos.